¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diego Palero. Voy a ser la persona que retome las clases que ya estuve explicando anteriormente su anterior profesor. ¿De acuerdo? Entonces, entiendo que lleva unos capítulos ya de unos módulos. ¿Ok? Entiendo cómo se llama, cómo son unos capítulos. Han manejado unos capítulos con unos módulos. Eh, Voy a hacer, cómo se llama, un pequeño repaso y analizar, cómo se llama, lo que han visto anteriormente. Vamos a ver. Reviso la pantalla. Comparto mi pantalla un momento. Vamos a ver. Y aquí está. Me indican que ustedes han llevado los primeros módulos, ¿cierto? En el módulo 2 se quedaron en comandos para alineamiento, edición de alineamiento, creación de curvas, creación de espirales, tabla de alineamiento. Vale. Pero ahora, yo lo que voy a hacer, como estoy ingresando recién, entiendo que les han explicado todo esto anteriormente a ustedes. Lo que voy a hacer va a ser un pequeño repaso y voy a hacer algunas aplicaciones. Comenzamos aquí con algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, plantillas y configuraciones. Tenemos utilización de las funciones básicas, barra de herramientas, descripción del espacio de trabajo, utilización de ventana de panorama, cambio de visualización de un objeto, utilización del Object Viewer y uso de plantillas para el uso de nuevo dibujo. A ver, esta parte, bueno, les han explicado, es una parte un poco más técnica, ¿no? Más técnica, no, una parte de introducción. La plataforma de Civil 3D se caracteriza porque, a diferencia de la plataforma, tiene un apartado de la plataforma AutoCAD, ¿ya? Herramientas de AutoCAD, tiene herramientas, como se llama que ya conocen cualquier usuario del programa. Pero esto no solamente se trata de dibujo, sino también se trata de dibujo y de crear, ¿cómo se llama un modelo en 3D que les ayude a crear obras lineales, o crear obras puntuales también, ¿no? Para generar un metrado trabajando con entidades de Civil 3D. Por ejemplo, que tengo aquí, si vemos aquí en la parte izquierda, vemos la parte del prospector. ¿Y qué es el prospector en sí? Prospector es donde se notan todos los apartados, a los cuales yo les llamo entidades, ¿no? Personalmente yo les llamo entidades. ¿Por qué? Porque son elementos que son editables, son elementos que tienen propiedades, características, que tienen una programación, que se les pueden dar características y que trabajan en unísono para generar un producto final. Entonces, la mayoría de veces cuando uno trabaja en Civil 3D, a veces la gente tiene un poco de temor, ¿no? Piensan que el programa es muy difícil, ¿no? Pues que es un programa que es uso para netamente ingenieros civiles, ¿no? Y yo les digo que no es tan cierto eso de ahí. En realidad es un programa con elementos entendibles para cualquier profesional, sea un técnico, sea un ingeniero civil, sea un arquitecto incluso, ¿no? O sea cualquier otro especialista. Es una cosa que yo les recomiendo cuando vean esto aquí es que primero tienen que entender que conocer las herramientas, que es como hacen esta introducción, conocer una herramienta está bien y puedes entender que tiene pequeñas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, sabes que un alineamiento lo vas a usar por una pista, sabes que un punto lo vas a usar para crear terrenos, ¿no? Para hacer superficies topográficas, pero tienes que entender bien cómo funciona cada uno de estos. En el momento en que una persona entiende cómo funciona cada entidad o para qué te sirve, en ese momento pueden utilizarlas para para dar sus propias soluciones en el momento en que usted desarrolle un modelamiento. Por ejemplo, ustedes tienen acá un tema en un apartado de puntos, comando de creación de puntos, filtro de comando de puntos, creación de formato de importación, grupo de puntos y edición de puntos. El docente que estaba antes que yo explicó todos estos apartados, pero no estoy seguro si hizo aplicaciones de eso. La plantilla es algo simple, que no requiere una explicación súper detallada, pero me gustaría hacer hincapié en este apartado.
especialmente porque en mi experiencia profesional, los puntos son una herramienta que, a pesar de que es una de las primeras entidades y de las más simples, te salva de mil apuros. No solamente la cuestión es que te limites a chapar puntos a lo loco, ¿no? Y crear una superficie topográfica, porque lo hice en un tutorial de YouTube, ¿no? Puedes aprovechar este pequeño elemento para resolver un montón de situaciones diversas. Y ahora les voy a explicar cómo, ¿ya? Voy a saltar esta parte, ¿de acuerdo? Porque esto es poco, por decirlo, aburrido, ¿no? O sea, no es que sea aburrido, en realidad, como se llama, es un poco más, sí, entras nomás nada más, entiendes el entorno, bueno, lo voy a explicar, esto de acá lo voy a explicar a lo largo que explique esto acá también, ¿vale? Siempre van cada vez que explicas un apartado diferente, siempre vas, como se llama, conociendo, ¿no? El entorno de Civil 3D. Entonces, vamos por acá. Un punto se supone que es un elemento o una entidad que trabaja en tres dimensiones, en dimensiones X, Y y Z. Eso se sabe. Un punto por lo general es un elemento que una persona utiliza para generar superficies topográficas, para tener, ¿cómo se llama? Un registro, ¿no? De todas las elevaciones de un elemento, de todas las localizaciones, etcétera. Pero esto recuerden que varía siempre dependiendo de tu georreferenciación. Porque nosotros, aparte de la ventana prospector de puntos, tenemos que tener en cuenta que una de las primeras cosas que tenemos que hacer al momento de generar un modelo es georreferenciarlo. ¿De acuerdo? Es georreferenciar. Si nosotros nos vamos a la parte de settings, ¿ok? Nosotros nos vamos a la parte de settings, vemos todos estos apartados. Settings es, bueno, propiedades, ¿no? Y cada entidad tiene sus propiedades ya independientes. Pero entre todo esto, el propio dibujo tiene sus propiedades. Entonces, si nosotros aquí podemos ver en la edición, podemos ver que tiene las unidades y zona, transformación, capas de objetos, abreviaciones y, ¿cómo se llama? Opciones de ambiente. Entonces yo me voy a ir acá. Esta es una de las cosas donde no deberían fallar. ¿Por qué les digo eso ahí? A ver, cuando tú trabajas en una obra lineal, ¿ya? O por si acaso, digamos, la explicación que estoy haciendo ahorita va a ser una explicación abarcando la mayoría de estos puntos, ¿de acuerdo? Como para hacer, digamos, un repaso. Cuando una persona trabaja en una obra lineal, lo que tiene que tener en cuenta es que la localización, la rotación, como se llama también de los elementos que va a modelar, es súper extremadamente importante. ¿Por qué? Yo alguna vez trabajé en una constructora y había un profesional que era un ingeniero civil muy capaz, muy eficiente. Y una vez este muchacho hizo un trabajo que le demoró en hacer 8 semanas, pero él se había equivocado y había cometido un error garrafal. Les explico cuál fue. ¿Qué pasaría si es que ahorita yo, dense cuenta dónde me he puesto? No tengo zona de proyección. Bueno, al no tener una zona de proyección, ¿qué pasaría? Simplemente, como no está georreferenciado, no podría usar opciones como imagen satelital, por ejemplo, que es una de las más básicas. De hecho, ni siquiera está activada acá. Pero yo voy a activarla ahora y van a ver cómo se llama cuál es la diferencia. Tenemos varios sistemas coordenados, ¿de acuerdo? Pero uno de los más utilizados y más comerciales que van a ver es el bueno, el UTM lo conocen, ¿no? Pero el UTM WGS84. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros nos encontramos. Voy a poner, por ejemplo, que me encuentro en la zona 17 Sur. ¿Ok? Ahora, seguro se la estará preguntando, Diego, pero ¿cómo sé que estoy en la zona 17? ¿Cómo sé que estoy en la zona 18? Bueno, tienes varias opciones, ¿cómo se llama para saberlo? Una de las cosas que yo hago es acá. No solamente es tema de saber civil, es que también tienes que apoyarte de otras aplicaciones. Una que yo recomiendo bastante es el Google Earth Pro. Al final, todos estos elementos, o sea, son interoperables, tienen interoperabilidad. Vamos por acá. Eso. Entonces pongan, por ejemplo, que aquí recuerden que podemos cargar elementos con formato KMZ para
o formato shapefile para colocar elementos como ríos, casas, parcelas, etcétera. Entonces me voy a localizar por aquí. Por ejemplo, ¿no? Es un decir, acá en Lima, ¿no? En Lima, pónganse que ustedes encuentran la coordenada de su casa, ¿no? Incluso acá pueden crear puntos, ¿no? Puntos pueden crear donde tenga una coordenada específica, ¿ven? Latitud, altitud. Lo que vamos a ver acá, herramientas, opciones, y en qué sistema estoy, tendría que sacar en UTM, Universal Traversal de Mercator. Cuando lo hago acá, al momento de crear un punto, ajá, ya cambió, ¿se dieron cuenta? Ya no tiene latitud ni altitud. Ahora tiene coordenadas que funcionan con norte y este. Y específicamente esta es la zona 18. Si yo muevo el punto, exactamente, se dan cuenta que aún sigo en la zona 18. ¿Ven? Adicionalmente a esto, cuando me alejo un poquito, observen lo que hay. Vamos a activar acá, herramientas, opciones. Hay una parte, me permite, creo, hay un pequeño apartado que me permite, no lo encuentro acá, pero había un apartado que me permitía ver cómo se llaman los ejes que separaban las zonas. Bueno, en todo caso, si tú quieres saber en qué zona te encuentras, ponte que eres de cualquier departamento, basta con ubicar nomás la coordenada del punto, ¿vale? En la parte inferior, ustedes están viendo acá, exacto, que me encuentro en la zona 17 y que esas son las coordenadas norte y este, ¿vale? Y cuando me encuentro, digamos, por la selva, me encuentro en la zona 18. Esta es una manera de darte cuenta en qué zona estás. ¿Afecta? Claro que afecta, porque depende cómo se llama dónde estés chambeando, la georreferenciación, cómo se llama, te va a molestar más o menos. Ahora voy a georreferenciarlo en la zona 17 sur, ¿vale? WX84, zona 17 sur. Ahora, como les iba comentando, hubo un caso en que trabajé con un profesional y pues se equivocó de una manera terrible, terrible. Ah, pequeño detalle, miren, ahora ¿cómo se llama? Colocado acá la georreferenciación, me sale un botón llamado geolocación. Aquí lo puedo activar. Observen. Aparentemente no pasó nada, ¿cierto? Aparentemente. Pero si yo me alejo, exacto, ahí está. Esta es la zona 18. La zona 17, disculpen. ¿Ven? Abarca toda esta zona. Por tanto, solamente la geolocación se ha activado para ese sector. Entonces, entiendo por qué es importante la geolocación. Tengo que saber dónde estoy bien localizado. Y como les decía, esta persona, ya ponte que tú, digamos, puedes equivocarte en la geolocación. Porque al fin y al cabo, los puntos que tú georreferencias, o sea, los puntos a lo que tú ubiques con una coordenada, puede que tu coordenada en norte es 100 y en este es 100. No importa el sistema coordenado que tú cambies, van a seguir siendo las mismas. Pero ¿cuál es el problema? Que en los diferentes sistemas coordenados, estos tienen diferentes localizaciones. Son como sus referencias. Es como si dijera, tu referencia está, no sé, en Lima, y desde ahí vas a empezar a medir tus 100 norte, 100 este. Pero si cambias de sistema coordenado, es como si yo te dijera después, ahora tu referencia está en Ayacucho, y vas a empezar a medir desde ahí tus 100 norte, 100 este. Difiere, difiere bastante. Entonces, ¿puedes equivocarte en el sistema coordenado cuando estás trabajando? Sí. ¿Es reparable? Sí. Cuando lo regresas al sistema coordenado normal, es reparable. ¿Cuál es el problema? Si ponemos un caso real como el de mi compañero que le estaba comentando, al tú equivocarte en el sistema coordenado, ponte que, digamos, haces esto. Voy a localizar, voy a localizar, ahora voy a activar la geolocación de nuevo, la voy a activar de nuevo, exacto. Y me voy a sacar un puntito por acá, por ejemplo. Por acá, un punto específico, un poblado a buscar. Sí, por la zona de Olmos Cizaña. Ahí está. Voy a dibujar aquí un polígono, ¿de acuerdo? Un polígono. Pónganse que ustedes como ingenieros van a hacer un levantamiento topográfico en esta zona de acá.
Perfecto. Entonces, me voy para acá, global width de 1, para que sea notorio. Ya, acá estoy en la zona WGS84 17 Sur. Ahora, voy a cambiar el sistema coordenado. Solamente lo voy a poner como UTM a secas. Vamos a ver. Por acá creo que está, UTM, UTM. No está. Bueno, lo voy a cambiar a otro diferente. UTM WG62. Observen qué pasa. En algunos casos no se mueve, ¿cierto? Pero voy a seguir probando, voy a seguir cambiándolo. Mm, ¿Qué pasó acá? Ah, bueno, WG62 está mal. Ah, claro, estoy en la zona 10N, disculpa. Zona 17 Sur. Vamos a ver. Ajá, ¿se dieron cuenta? A pesar de que los dos están en el sistema coordenado UTM, yo al hacer, ¿cómo se llama este? Un cambio de sistema coordenado, el polígono que había dibujado en uno, ahora está desplazado en otro. ¿Esto cómo te puede afectar? Simple. Los daños que puede causar esto pueden ser, en mi experiencia, cuando planteas obras puntuales. Pónganse que ustedes, ¿cómo se llama este? Al ponerle en esta localización, le entregan este polígono a la persona encargada de las obras puntuales, ¿no? A los metrados, ¿cómo se llama? De las obras puntuales. Hacemos una pequeña pausa. Listo. Entonces, nosotros estamos, ¿cómo se llama este? Nosotros estamos poniendo que en las obras puntuales una persona puede fallar. ¿Cómo? Dense cuenta que al cambiar sistemas coordenados, este polígono sale desplazado. Si por algún error tú le dieras coordenadas o estuvieras asumiendo que estás construyendo algo en el sistema WGS84, pero la persona que está encargada de crear los puentes, las alcantarillas, etcétera, 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 está en otro sistema coordenado, a pesar de que tus coordenadas sean correctas y los sistemas coordenados sean diferentes, vas a provocar que hay un desfase. Esa es la consecuencia. Entonces, recomendación, siempre asegúrate que estás trabajando en un sistema coordenado correcto. Por más que tus coordenadas sean correctas, el sistema coordenado es algo súper importante. Para empezar, este es uno de los primeros pasos del modelamiento, conocer dónde estás ubicado. Porque puede ser como mi compañero que hizo, ¿sabe? Les cuento, puede ser maravillas, puede ser algo increíblemente perfecto y bien hecho, ¿no? Pero si la ubicación está mal, todo tu trabajo, en algunos casos, no va a valer para nada. O puede valer, pero vas a encadenar una cantidad abismal de retrabajos para que quede correcto, ¿entienden? Entonces, no pueden, ¿cómo se llama este? Caer en el error de una mala ubicación. Entonces, bueno, yo lo voy a regresar. WG84, zona 17 sur. Estamos en el hemisferio sur, entonces, zona 17 sur. Ahí está, listo. Cambiamos esto y ahora ya se encuentra bien ubicado. Si continúo entonces con el tema de los puntos, ustedes saben que los puntos se generan en base a levantamientos topográficos, se generan en base a levantamientos de drones, sirven para la creación de entidades, ubicación, localización, etcétera. Pero ahora vamos eso ya les enseñó, me parece que el anterior docente a mí, les enseñó, vamos a ver, acerca de los puntos, los comandos para la creación de puntos, filtros de comandos, transparentes, creación de formato de importación, grupos de puntos y visualización de edición de puntos. Vale, ok. Entonces les enseño todo lo que es el formateado de puntos y la creación, pero no estoy seguro si les he enseñado diferentes aplicaciones. Yo les voy a mostrar algunas aplicaciones que a mí me han salvado la vida y que les pueden salvar la vida a ustedes también. Vamos a ver. En primer lugar, voy a apagar esto. Y ahora necesito dos cosas.
necesito una superficie y necesito un caso para aplicar. Entonces, voy a descargar un archivo. Listo. Entonces, acá tengo una superficie cualquiera, ¿no? Que me han facilitado para un trabajo. Voy a solo quedarme con la superficie, voy a guardarlo en otro archivo aparte para no molestarnos esto acá. Superficie ejemplo, uno, ¿ya? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya les comentaron, como he visto en el sílabus que han seguido, a ustedes les han enseñado todo lo que es formateado de las superficies, ¿no? Entonces, verla de este color, solamente lo único que está haciendo es enseñarle las elevaciones. Las superficies se pueden representar tanto por elevaciones como por curvas de nivel, como por ambos combinados. A veces es más eficiente verlo así, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Voy a solamente asignar una propiedad como curvas de nivel. Contornos de 1 a 5 metros. Perfecto. Y voy a activar el contorno para saber los límites de esta superficie. Bordes. Excelente. ¿Ya está? Ahora, pongámonos en un caso real. Pongámonos en un caso de que, un momento, voy a eliminar estos pequeños elementos. Me están molestando. Ahí está. Parece que eran las curvas de nivel, pero no afectan a la superficie que tenía. No hay ningún problema. Entonces, vamos a poner, no, a veces no necesariamente siempre son curvas de nivel, ¿no? A veces son, como se llama simplemente polilíneas que el topógrafo te da para que sepas dónde hay ciertos elementos. Por ejemplo, estos polígonos que estoy viendo acá indican que hay, como se llama, como una especie de estructura. Pero ahorita no me interesa, solamente voy a borrar nada más. Ahora vamos a la aplicación. Pongamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si es que nos encontramos con que han realizado su levantamiento topográfico, ¿verdad? Entonces, requieren ustedes, por ejemplo, sacar un levantamiento. Un momento, por favor. Listo, perfecto. Ya. Entonces, requieren ustedes sacar un levantamiento utilizando una especie de polígono, una especie de indicación que el profesional les ha dado. No solamente, digamos, la creación de puntos tiene que limitarse a crear puntos manualmente. Por ejemplo, esto que estoy haciendo es crear un punto manualmente. Puntos, creación de puntos. Tienen una gama inmensa de herramientas aquí para hacer, como se llama, la creación de los puntos respectivos que necesitan. Por ejemplo, crear puntos en una superficie se puede hacer en una grilla, se puede hacer a lo largo de una polilínea o en los vértices de una polilínea. Esto puede salvarlos de cualquier situación. Por ejemplo, yo necesito levantar un terreno para hacer un estadio de fútbol. Por ejemplo, entonces, para hacer mi alternativa de solución, digamos que yo quisiera conocer los puntos, ¿no? Que bordean, como si para hacer un perfil longitudinal, quisiera conocer los puntos que podría hacerlo directamente con el Civil 3D o podría hacerlo a lo largo de un contorno. Voy a intentar hacerlo a lo largo de este contorno. Vamos a ver. Me deja. Seleccionar la superficie. Selecciono esta. La distancia entre puntos. Bueno, voy a poner que sea cada 5 metros. Selecciono una polínea contorno. Vamos a ver.
entra la descripción de puntos, vamos a ponerle punto C del contorno. Exacto, tal cual. Se pueden formar puntos de superficie a lo largo de un contorno para poder tener información detallada, ¿no? Información detallada. Pero esto solamente a lo largo de un contorno. También podemos crear puntos entre elevaciones, podemos crear puntos, vamos a ver aquí, entre una polilínea, entre elevaciones relativas, puntos perpendiculares, puntos con intersección, puntos de polínea y vértice. Pero ahora vamos a llevar un poco esto vamos a dejar la valla un poco más alta, ¿de acuerdo? Yo voy a saltar, como ustedes han venido aquí a estudiar el uso del Civil 3D, recuerden que el Civil 3D se especializa, como se llama, en crear obras lineales, ¿de acuerdo? Entonces, voy a chapar una obra lineal, voy a crear una obra lineal. Para eso, voy a hacer uso momentáneo no, mejor no uso el Composer, porque lo voy a marear un poquito más, sino, ¿cómo se llama? Voy a utilizar una obra lineal, eso es lo que voy a hacer. Voy a crear una pequeña obra lineal, ¿les parece? Haciendo como pequeño repaso, recuerden que podemos crear a partir de una polilínea, nosotros podemos crear un corredor. Tenemos una polilínea aquí, podemos crear a partir de eso, exacto, primero un alineamiento. Vamos a poner con esta dirección. Cuenta el panel, voy a poner uno nomás, voy a poner, solo por molestar. Tenemos un alineamiento, vamos a crearle un perfil longitudinal. Vamos a ver esto aquí. Creamos un perfil longitudinal al lado. Este es un alineamiento lo más simple y pues creamos una rasante. Una rasante que le voy a llamar corona, nada más. Corona. O rasante. En fin, rasante nomás nada más. Creo una rasante con solo tangentes nada más. No lo voy a crear con curvas. Y la voy a pasar de lado a lado. Creo que lo voy a hacer así. Listo, esa es mi rasante. Perfecto. Ahora voy a crear una obra lineal. De manera simple, hermano, nada más. De la forma más simple que pueda. Creo un ensamblaje. O cualquier ensamblaje puede ser en realidad, ¿no? Voy a crear una obra lineal acá. Tengo una lista de PKTs que son míos, creados por mi invención propia. Pueden usar cualquiera, la verdad, para el ejemplo que voy a hacer. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un corredor a lo largo de este alineamiento. ¿Para qué estoy haciendo eso? Ahora van a ver. Ahora van a ver. Sin problema. Chapo esto, chapo esto. Listo. El ensamblaje está armado. El alineamiento está armado. El perfil se llama rasante. Entonces vamos a dar una frecuencia. Bueno, lo voy a dejar en 25 metros, no hay ningún problema. Y el target es el terrenos SFO, el P6, P7. Vamos aquí, vamos a darle su respectivo rebuild y tenemos un corredor acá. Lo observamos. Ajá, tenemos una zanja, ¿de acuerdo? Tenemos una zanjita. Pero ahora pongámonos en el caso de que, ahora, ustedes se están dando cuenta de algo de aquí, en especial de mi pequeña zanja, que también tiene puntos que pueden ser extraídos tranquilamente. ¿Ven? Los puntos que están viendo ustedes acá, que corresponden a una obra lineal que a futuro ustedes van a modelar en este curso, esos puntos se les llaman códigos. No, perdón, esos puntos dentro del lenguaje de programación de Civil 3D se les conoce como puntos nada más, ¿de acuerdo? Pero a la vez estos aquí dentro tienen códigos. Los códigos de los puntos es como tu nombre y tu apellido. O sea, tú puedes ser una persona, ¿no? Pero puedes tener un apellido, un nombre propio. Para las entidades de Civil 3D pasa lo mismo, especialmente las obras lineales. Las líneas y los puntos tienen sus propios nombres y puedes extraerlos. Para eso ustedes pueden apoyarse a esta herramienta que varias veces me ha salvado la vida. Primeramente, tienen que activar esto acá, esta opción, que es bastante útil. Show menú corredor.
show menú bars. Después se van a la parte de corredores. Pero antes de eso voy a analizar un poco este corredor. Si yo quisiera extraer las líneas que están viendo ustedes acá, que se les llama como feature lines o líneas base, lo que voy a hacer es esto. Puedo extraer las líneas base tal cual. Y dense cuenta que cada línea base tiene una codificación. Por ejemplo, aquí, esta línea base se llama C4. Esta línea base se llama C3. C3 se llama. Esta línea base se llama C1. ¿Para qué me sirve? Cuando tú tienes las líneas base, tú puedes extraerlas para generar contornos o puedes extraerlas para generar otros alineamientos o otras líneas base que te van a apoyar. Me explico. Son líneas que están trabajando en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Y como tú estás generando una obra lineal, a veces necesitas hacer modificaciones, a veces necesitas crear obras puntuales en base a esas líneas base o en base a la superficie que genera tu corredor, como rampas, accesos, etcétera. Voy a hacer esto, por ejemplo. Voy para acá. Digamos que el ingeniero en campo me dice, Diego, yo necesito que tú, de los extremos de la obra lineal generada, en este caso de esta zanja que estamos viendo acá, necesito que extraigas los puntos que están en los extremos para yo generar una superficie, pero para yo cargarlos en otra aplicación y hacer mis simulaciones. Entonces yo simplemente agarro, le aumento la frecuencia del corredor, le disminuyo la frecuencia, la voy a poner acá a 10 metros, ¿listo? Se cuenta cómo la frecuencia ha disminuido. Ahora voy a extraer puntos con esta herramienta de acá. Corredor, utilidades, extraer Cogo Points de corredor. Ahora observen, puedo extraer puntos desde el C1 hasta el C4, porque precisamente los puntos de mi rampa están codificados así. ¿Qué pasa si extraigo los puntos C1? Observen. Ajá, extraje solo los puntos que se encuentran en este vértice. Solo los que se encuentran en este vértice. Entonces, si hago un Object Viewer, ¿cuáles puntos extraje? Extraje todos los puntos que se encuentran a lo largo de esta línea de acá. O sea, a ellos extraje. ¿Puedo extraer el centro? Sí. ¿Puedo extraer los extremos? Claro que sí. Puedes extraer a quien tú quieras y con ellos puedes obtener información puntual. Información puntual que te va a ayudar a generar otras superficies. Entonces, incluso los puedes poner en grupos. Vamos a seleccionar todos. Observamos que tienen una característica en común. Vamos a ver. Demora un poquito, ¿no? Demora un poquito en procesar. Cuando son bastante codo points. Entonces esperamos un momento. Mientras va cargando les voy comentando. Entonces, esta función de extraer puntos de obras lineales es muy, muy, muy útil, ya que a partir de estos puntos ustedes pueden generar otras superficies, utilizar esta información para hacer simulación en otras plataformas, obtener información muy relevante que les va a servir a ustedes para construir cualquier complemento para su obra lineal. Por ejemplo, si quisieras tú proyectar, ¿cómo se llama este? Ah, ya está, perfecto. Cargo, demoró mucho, ¿no? Porque en realidad, ¿cuántos codo points tengo? Ah, no. A mí me devoró bastante. ¿Por qué? Porque en realidad hay un montón de puntos que se encuentran en este archivo, solo que están ocultos. Por eso pone 13.000 puntos. Yo no tengo 13.000 puntos aquí ni loco. Lo que voy a hacer es esto. Si quiero agarrar estos puntos que he generado y guardarlos, como se llama en otro grupo, puedo hacer esto. Selecciono todo, deselecciono esto y me quedo solamente con los puntos Cobo, que son 37. Carga rápido, ¿no? Y su raw description es C1. Entonces yo puedo crear un grupo de puntos que se llame tranquilamente C1. C1. Ajá, ¿vieron?
Ahí está. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Quizás podría extraer los puntos llamados C2 para generar una superficie de la plataforma. Voy a hacer eso. ¿Me sirve? Entonces chapo esto, extraigo los puntos. En este caso, el C4 es el que está en el extremo, el C3 que se encuentra en este lugar. Ya me aseguré quién es quién. Después hacemos corridors, utilidades, extraer point. Y extraemos los puntos C3. Exacto. Y ahora voy a formar un grupo de puntos llamado C3. Antes de eso, voy a seleccionar aquí. Claro, claro, claro. No le puse un nombre a los puntos anteriores. Estos son los puntos tipo C1. Parece que no le creé, ¿cómo se llama un grupo de puntos a los C2 que extraje en un momento. Pero no hay problema. Propiedades. Ya, los puntos que creé hace un momento son los puntos C1. Voy a ponerle acá un nombre a un grupo C1. Y ahora a los puntos C3. Propiedades, le voy a poner C3. ¿Qué puedo hacer con todos esos puntos? Me pregunto yo. Puedo hacer algo que es simple, como crear una superficie, ¿verdad? Entonces, en el apartado de superficie, creamos una nueva superficie. Voy a llamar C1 y vamos a llamarla C3. Vamos para acá. Venga, pues. Entonces, agregamos los grupos de puntos que he creado. Y ya está. He creado una superficie utilizando los puntos C1 y C3. Voy a cambiarle con triángulos. Ajá. Así como pueden ver ustedes, alumnos, he creado una superficie utilizando un grupo de puntos que he extraído de un corredor. Yo sé que el corredor puede crear, como se llama, sus superficies a partir de su configuración, ¿no? A partir de su propia configuración, ¿no? Cuando vemos una obra lineal podemos crear las superficies aquí. Pero creamos ustedes que van a encontrar un caso que a partir de sus propios corredores ustedes necesiten extraer superficies de esta manera, sea para editarlas, sea para usarlas como otra función, o utilicen su imaginación para encontrar una solución práctica para problemas que salen en el día a día en el tema del modelamiento. ¿Sirve? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Les va a ser de ayuda saber cómo manejar puntos? Claro que sí. Entonces, hasta ahí podemos ver cómo está manejando el tema de los puntos. Podemos ver otras aplicaciones también. Por ahora lo voy a dejar acá porque ya le explicó anteriormente a mi compañero cómo se el tema del formateo de puntos y la extracción de puntos. Pero es un pequeño consejo, un tip que les doy, ¿no? Una aplicación. Seguimos revisando el sílabo. Nosotros vemos aquí en el brochure, vamos a ver. Tenemos superficies y etiquetado y tenemos alineamientos horizontal y destacado. A ver. Cuando se trata de una superficie, estamos trabajando con un elemento que está hecho con triángulos, ¿verdad? Está hecho con triángulos. Entonces, mejor dicho, hay dos tipos de superficie. Cuando ustedes trabajen en Civil 3D, tienen dos clasificaciones. Tienen la Thin Surface, que es superficie que funciona a base de triángulos, y tienen la Grid Surface, que es una superficie que está hecha en base a una grilla. Les voy a mostrar la diferencia. Les voy a mostrar la diferencia. Cuando a esta superficie yo le pongo los triángulos, para que se vea, ajá, estos sí son triángulos, tal cual, hay una triangulación. Cuando ustedes han llevado sus cursos de topografía 1 y 2, ¿cómo se llama en la... Miren, aquí hay algo curioso. Algo curioso les digo porque que están viendo acá este pequeño sector era anteriormente parte de una superficie grid. Miren cómo están colocados sus pequeños triángulos. Es una grilla, ¿no? Como un waffle. Y lo que están viendo acá después es una superficie normal, o sea, una thin surface. Los triángulos pueden ser caóticos de mil formas diferentes, de millones de formas diferentes, pero la superficie grid que están viendo acá
con esta configuración, siempre va a ser así. La diferencia en una superficie grid y una superficie thin es que esto es caótico y esto es ordenado. Pero la superficie grid es más, ¿cómo se llama? Pesada. Es mucho más pesada, eso sí, porque tiene mayor cantidad de mini triángulos. Vale. Entonces, sabemos que hay dos tipos de superficie, la grid y la thin. ¿Cuál es la superficie que más se utiliza en Civil 3D? La superficie thin, la thin surface. Esa es la que van a ver en el 90% de su caso, ¿ya? Y el otro 90% de los trabajos que van a hacer utilizando Civil 3D. La superficie grid, en cambio, es una superficie, ¿cómo se llama? Que más lo van a ver cuando trabajen con programas como el ArcGIS, por ejemplo. Como el ArcGIS, ustedes necesitan superficies TIFF, o perdón, requieren elementos TIFF. Cuando tú exportas un archivo de Civil 3D, por ejemplo, hago esto, voy a exportarlo, ¿de acuerdo? Tienes que exportarlo primero como DEM. Al momento que tú lo exportas como DEM, recién me parece que te lo va a reconocer lo que es el ArcGIS. Vamos a ver acá. Precisamente cuando lo colocas en formato DEM, aquí te pregunta el espacio de la grilla. Si yo le pusiera 20 o 10, por ejemplo, me generaría una superficie que tendría espacios de 20. Voy a hacerlo solo por molestar, ¿ya? Para que se den cuenta. 15 metros, para que vean cómo está quedando. 10 metros. Ajá. Ahora seleccionar un archivo. Ah, no le he puesto nombre, ¿no? Lo voy a guardar en mis documentos C1, C3D. Y van a ver a qué me refiero. Le he puesto 10 metros porque es algo grande. Exacto, no me van a cargar nada, ¿no? Pero ahora miren, observen esto. Acá lo voy a colocar. Insertar. Ahora que tengo un DEM al momento de crear una superficie, voy a crear una que se llame 1 nada más. Con el estilo de contornos de curvas de triangulación. Ahí está, perfecto. Aquí en la superficie, ¿cómo se carga el DEM? De la siguiente manera. Añadimos un DEM file. Ahí está. Vamos a buscarlo. No lo encuentro. Vamos a ver. Zoom to. Ahí está. Es este chato acá. ¿Por qué me salió así? Porque la división que yo le di la división que yo le di a esa superficie para sus grillas era demasiado grande, ¿no? No tenía que hacerlo cada 15 metros, en realidad sí tenía que hacerlo cada 1 metro. Vamos a ver acá. Voy a quitar esto. Voy a tomar esta superficie de nuevo, C1, C3. Ah, no, no. Mil disculpas, alumnos, perdón. Es que estaba tomando la superficie del corredor pequeña, por eso le salía esto. Voy a probar con la superficie más grande ya, para que nos demos cuenta. Con esto lo voy a crear un DEM a partir de esto acá. ¿Dónde está? Vamos a ver. En file. La diferencia con esto es que. Ah, es aquí. Disculpen. Vamos a exportar a DEM. Aquí vamos a poner terreno natural. Terreno natural. Y le voy a poner un guión abajo. Le voy a poner grillas a cada 10 metros, lo voy a dejar. Lo voy a dejar a 10 metros. Si yo, por ejemplo, hubiera colocado, ¿no? Que el DEM se exportara, ¿no? Cada 1 metro, esta operación hubiera demorado bastante. ¿Ok? Hubiera demorado bastante. Ahorita está demorando más o menos porque le doy 10 metros. Al darle 10 metros, obviamente uno va a tener menor precisión. Cuando tú quieres que tu superficie sea más precisa, tiene una mayor cantidad de triángulos y tiene una mayor cantidad de unas grillas más pequeñas. Eso es lo que necesitas. Muchas veces no es tan relevante, ¿ya? Muchas veces no es tan relevante porque superficies de ciertos terrenos, por ejemplo, como
de terrenos llanos, ¿no? Como digamos en Puno, así, ¿no? Son llanuras, no te molesta para nada. Pero ahora después nos ponemos en el caso de terrenos montañosos, escabrosos, ¿no? Por ejemplo, en la selva, ¿no? También hay terrenos bien mañosos. Cuando se trabaja con superficies, tú tienes que tener en cuenta algo. Depende del nivel de precisión con que se estén haciendo los trabajos. Por ejemplo, chicos, nosotros tenemos dos tipos de superficie cuando hacemos las obras lineales. Tenemos la superficie lidar y tenemos la superficie convencional. Al momento de trabajar con una superficie lidar, estamos trabajando con una superficie gigantesca, una que ha sido jalada mediante un levantamiento con dron. Esa superficie ayuda, tiene una gran cantidad de puntos, sí, pero ¿cuál es el defecto? De que una persona cuando hace trabajos con un dron, no está, digamos, usando un criterio, ¿no? No, digamos que el dron pasa por encima de un bosque. El dron directamente va a levantar lo que está en la copa de los árboles, ¿no? Y entonces no vas a tener el dron, digamos, no tiene el criterio de que eso es un árbol, debería descender para tomar puntos más precisos, no. Entonces, para eso se requiere el levantamiento con superficie convencional, porque son por métodos convencionales nada más. Por ejemplo, eh, necesita hacer el levantamiento en ese bosque, lo que haría cualquier persona sería traer un equipo topográfico con sus prismas, con todo el tema, realizar el levantamiento y ahí recién tendrías una superficie a precisión, ¿no? Dependiendo de cuántos puntos utilice el equipo de topógrafos, pero siempre utilizando el criterio. Y entonces dices, ¿para qué me sirve la superficie LIDAR? ¿Para qué me sirve tener esa cantidad de información si al final el dron no tenía criterio? Sirve porque a pesar de que en ciertos lugares no tiene mucho criterio, el drone, ¿cómo se llama cuando estás haciendo, ¿cómo se llama? El levantamiento topográfico, necesitas a veces lugares grandes y llanos, por decirlo así, para complementar, ¿no? La información. Un caso práctico sería cuando estamos generando modelos federados. Lo que están viendo acá ustedes, chicos, ahorita es una superficie convencional, o sea, un equipo topográfico vino y realizó el levantamiento de esta forma. Pero cuando, digamos, necesitamos hacer un modelo federado, necesitamos una superficie con mayor magnitud. Como estamos haciendo creo que es mucho más fácil si yo les muestro un ejemplo. Mil veces es mejor mostrar algo para que se entienda la idea, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, esta es una red, ¿no? de trabajo que tenemos. Estamos realizando modelamientos digamos, un tramo en los ríos Olmos y Saña en defensas ribereñas. Les voy a mostrar en modelos federados por qué es necesario la superficie del dron. ¿Ven? Lo que están viendo acá ustedes es el modelo federado. Es donde las obras lineales ya se han desarrollado. En el Civil 3D, si bien es cierto, ustedes están viendo que solamente abarca un pequeño sector. ¿Verdad? Abarca un pequeño sector. Ese sector está aquí. Se encuentra aquí. Sería, haciendo un pequeño trazo, sería esto acá. Pero todo esto de acá nació a partir de una superficie lidar. La superficie lidar creó un complemento para mi modelo federado. Entonces, puedo cargar mi data gis encima, puedo cargar la mancha de agua, ¿no? Un millón de cosas más. Por tanto, uno debe saber que hay dos tipos de superficie siempre con que trabaja uno para obras lineales, la lidar, la convencional, ¿vale? Y también tienen que saber que hay una diferencia entre la grid surface y la thin surface. Dense cuenta que a pesar de que yo le puse un distanciamiento de 10 metros a esta superficie, que en realidad no es tan grande, igual el proceso de carga demora un montón. Lo mismo pasaría, digamos, con superficies que se están trabajando en ArcGIS. Son superficies, por eso un archivo TIFF a veces resulta mucho más pesado que un simple archivo de superficies. De hecho, ¿saben qué?
Cuando ustedes están viendo esta parte de aquí, la mancha de agua, o sea, que es el agua representada a manera de superficie, trabajar con esta, si la trabajas directamente en un archivo con formato TIFF, que es que bien dentro tiene una superficie grid creada por un montón de rectangulitos, manipularla sería muy pesado. Traería cargas de trabajo demasiado molestas. Pero en cambio, si trabajaras con una superficie TIN, podría ser más ligera, porque los triángulos podrían estar más dispersos. A veces menos es más. Hay zonas donde no requieres tener 20.000 triángulos para representar algo. Hay zonas donde requieres simplemente ver triángulos más grandes y que te van a dar el mismo resultado, ¿no? Nos damos cuenta que sigue cargando esta cosa. Demora bastante, ¿no? Demora bastante. Por eso, de preferencia, no solo con preferencia personal, trabajo con superficies TIN, no superficies grid tanto. Y eso solamente es una parte conceptual, ya que a pesar de que yo sepa la diferencia entre estas dos, hace un momento cuando me acerqué al extremo de mi superficie, vi que, como se llama tenía un pedacito de superficie grid pegada. Ya terminó y ahora voy a pasar a cargarlo acá. Creamos una nueva superficie. Voy a borrar la edición que hace un rato hice. Le damos su rebuild. Y ahora voy a insertar un den file. ¿Cuánto demorará? Vamos a ver. Ah, creo que esta no era la que estaba haciendo. Creo que esa no era. Qué raro. En este caso parece que no me salió. ¿Pudo haber fallado? ¿Por qué razones? Vamos a ver. Ah, este acá es. Ok. Lo gracioso es que se dieron cuenta que solamente por 30 megabytes nada más demoró toda una barbarie, ¿no? Entonces, voy a hacerlo acá. La cargo y vamos a ver mi resultado, ¿vale? Bueno, o sea, en realidad demoró bastante porque estaba convirtiendo en varios triángulos en una superficie simplificada. Vamos a observar esto de aquí. Mientras está cargando, ahí está. Eso. Está aquí. Vamos a observar, ¿ya? Sale así, ¿por qué, chicos? Vamos a ver. ¿Por qué sale así? Porque cuando tú colocas una superficie, por lo general, estas no tienen Vamos a acercarnos aquí. Ahí está. Esta es la malla a la que me refiero. ¿Ven? Dejó de tener triángulos y ahora pasó a ser una malla. Es por eso que en ArcGIS, cuando estás trabajando, lo que más trabajas es con el archivo DEM. Y esta misma lógica lo sigue en las superficies que tú traes de los tipos. Se dan cuenta que manipularlo, a pesar de que solo pese 30 megas, se vuelve algo pesado, ¿no? Entonces, cuando van a usar superficies DEM, utilícenlas nada más, pero solo tengan en cuenta que es un poquito más pesado utilizarlas, porque el resultado que te va a dar o de servir, todas te sirven. Ahora, observen aquí que, a pesar de que yo haya cargado el archivo, en el lugar de la triangulación, los lugares entre comillas huecos que antes yo tenía, como estos de acá, se ha generado triangulación. Esto es normal, a veces cargas muchas veces una superficie y pues intenta autocompletarse, ¿no? Qué pesadita es, ¿no? Qué pesadita es. Entonces, acá tengo la superficie. Ahora les voy a enseñar un pequeño truco, ¿ya? Cuando tú tienes una superficie y tienes demasiada triangulación y por A o B tú dices, bueno, yo no quería trabajar con tantos triángulos, yo en realidad quería algo más simple. O la empresa te da la opción de que tú puedas simplificar esta superficie, tienes la opción de reducir la cantidad de vértices y triángulos de una superficie. De esta manera. Tienen esta opción de acá.
Simplify Surface. Es una opción que utilizas en casos de emergencia nada más. Emergencia, emergencia. Cuando de verdad quieres reducirlo. Puedes reducirlo por contracción de ejes, que dos triángulos, digamos, los vuelve uno solo. O puedes hacerlo por remoción de puntos. En este caso, si yo quiero reducir los puntos, voy a reducir un 50% de los puntos. Pero ¿qué pasa si le pongo más? Un 70% de los puntos voy a reducir. Vamos a ver cuál es el resultado. Estas de aquí son técnicas que sirven para simplificar un elemento, ¿vale? Si el elemento por algún motivo, vamos a llama o sea, hay puntos que ustedes saben que están de más, ¿no? Que en realidad te dan aproximadamente la misma elevación, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que no difieren ni un milímetro, pero pues, finish. Observen, por favor. Esto es el proceso de la simplificación. Los triángulos que estaban más dispersos se han agrandado más. Esta zona en especial, que hace un rato enfoqué, tenía un montón de triángulos pequeñitos y ahora se ha simplificado. Esta alternativa, ustedes deben saber cuándo utilizarla. Un ejemplo es cuando, digamos, es completamente y casi llano y quieren simplificar la información por un motivo X. Pueden apoyarse de esto acá, ¿vale? O cuando quieren generar sólidos a partir de una superficie. Por ejemplo, yo quisiera tomar esta superficie, tomar la superficie y generar un sólido a partir de la superficie. ¿Puedo hacer eso? Claro que puedes. Cuando le das clic en la superficie, hay una gama de herramientas bastante útiles. Por ejemplo, pueden hacer esto. Pueden cropear la superficie. Esta herramienta sirve para generar un corte en la superficie. Bastante, bastante útil. Vamos a hacer aplicaciones de eso más adelante, en las siguientes clases. Pueden extraer sólidos de superficie. También les voy a enseñar eso más adelante. Extraer objetos como triángulos o curvas, exportar desde el DEM o publicar superficies en una nube. Entonces, habiendo hecho ese pequeño repaso entre superficies, puntos, en las siguientes clases, cuando yo esté haciendo, ¿cómo se llama los ejemplos, ¿ya? Los ejemplos, ¿cómo se llama de cada capítulo? Voy a intentar hacer un ejemplo que, digamos, podría tocarles en sus trabajos a ustedes, ¿ya? Como ingenieros civiles. No solamente me voy a limitar a explicar las herramientas, ¿no? Y decir esto hace esto, sino en lo posible vamos a hacer este curso un poco más interesante con unos casos reales que nos podemos encontrar en el trabajo, ¿vale? Para darle un aire un poco más fresco, ¿no? Al curso que estamos llevando. Bueno, vamos a revisar acá. A veces, cuando te carga demasiado, digamos, la vista, sobrecargarse también está de más. Como les digo, menos es más a veces, ¿ya? Por ejemplo, acá, si modifico el estilo, de nada me sirve ver las elevaciones, ¿no? Me está confundiendo un poquito más. ¿Cuándo te sirve ver las elevaciones? Obviamente, cuando quieres hacer un tanteo de elevaciones, ¿no? Lógico. Pero ¿cuándo más? Cuando pasa esto. Observen. ¿Cuándo te sirve ver las elevaciones? Voy a hacer una cosita adrede, ¿ya? Recuerden que esto de acá es una serie de líneas y puntos. Perdón, puntos que están uniéndose triángulos, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer esto. Observen. Voy a borrar acá en dos lugares. Listo. Ahora de nuevo, ya. Pónganse que ustedes están ejecutando una obra lineal, ¿ya? Una obra lineal. Entonces el corredor falla, no les genera data en cierto sector. Esto puede pasar por dos razones. La superficie con la que está corriendo tiene huecos o la superficie con la que están ejecutando el corredor tiene, ¿cómo se llama? No está bien sincronizada, puede ser, o no está bien referenciada, o quizás tengan una referencia rota, como pasa a veces cuando tenemos superficies pesadas, o el corredor puede estar mal, ¿no? En este caso, primero hacemos un chequeo de esta manera. Ahora sí, ahora también para eso me sirven las elevaciones que estaban activadas. Voy a revisar, ajá, y habiendo activado la elevación, nos podemos dar cuenta de los huecos que hay. ¿Los puedo reparar? Voy a intentarlo. Añadir data y añadimos una línea. Y de esta manera
cerramos el hueco. ¿Se dan cuenta? Así puedes reparar tu superficie. Como les digo, el capítulo de superficies no es solamente digamos, demostrar, ¿no? Vamos a ver, intento cerrarlo acá. Parece que no se puede porque no. Ah, miren, sí se pudo. Puede crear un closet acá. Perfecto. Y esto acá lo puedo cerrar. Vamos a ver. Si pude. ¿Vale? Entonces, ¿puedes reparar esto acá? Sí. ¿Puedes editar la superficie? Sí, claro que sí. Porque a veces el topógrafo da la casualidad de que no te da la superficie perfectamente editada. ¿A qué me refiero? Pongámonos un caso real, que cada uno de ustedes ha estado viendo en sus chambas. Pongámonos un caso que tienes el levantamiento topográfico, no sé, puede ser de un parque quizás, de un parque, ¿no? Entonces, cuando lo estaba viendo en una perspectiva 3D, esos levantamientos topográficos que hizo un técnico en mi trabajo, eran levantamientos malos, 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 malos. ¿Por qué? Porque el levantamiento topográfico lo que debería representar en el centro, digamos, sería una caseta, que era un edificio existente. La representación debería ser así, ¿no? Debería ser así. Y el terreno, bueno, ¿no? El terreno se nota con sus respectivos desbroses, todo, ¿no? Desfases, curvas de nivel. Bueno, pero ¿qué hizo el topógrafo? Que, ¿cómo se llama este? Que contrataron. Como les digo, a veces lo barato sale caro, ¿no? Así como cuando nosotros vemos una ganga, una oferta, ¿no? Única para tomar, ¿no? Pero nos dan un producto afectuoso. El levantamiento en realidad, la casa se veía así nomás, ¿no? Solo se veía algo así. Cuatro picos raros se veían. Solo cuatro picos raros. Y estos picos estaban unidos de esta manera con otros triángulos. Ni siquiera se asemejaba a lo que era la realidad. Para esto nosotros tenemos que hacer la edición de superficies, ¿vale? Y esto es también algo que vamos a abarcar a futuro en los siguientes capítulos que vamos a ver. Casos reales como estos donde tenemos que reparar este tipo de cosas y que les van a servir en sus trabajos, ¿de acuerdo? Como les digo, una cosa es explicar la teoría y otra cosa es explicar la teoría pero siendo un caso real. ¿Vale? Porque siempre van a ver algo así. O siempre no todos los trabajos o la información que les van a dar a ustedes es perfecta. Puede ser error humano del técnico, puede ser error humano, puede ser error de ustedes al procesar la información. Entonces, habiendo visto superficies, habiendo visto cómo se llama puntos, lo voy a dejar por el momento por ahí. ¿Ya? En las siguientes sesiones, cuando retome ahora sí, cómo se llama el capítulo en que debieron haberse quedado, voy a hacerle la aplicación del capítulo, pero adicionalmente con el ejemplo que corresponde. Y va a ser un ejemplo un poco interesante, ¿ya? Para su mejor desarrollo de ustedes. Eso sería todo, chicos. Hasta la próxima semana.